Hola, bienvenidos a mi estudio del caso La escuela en la nube. Bueno, pues hablemos de cómo se originó la escuela en la nube. El creador de la escuela en la nube fue Sugata Mitra, un físico y programador informático indio. Para el año 1999, él vivía y trabajaba en Nueva Delhi. Cuando estaba allí, él observó que había mucha pobreza y los jóvenes que vivían en el área carecían de tecnología. Entonces, creo que a él le pareció contradictorio que él trabajara en una empresa de tecnología haciendo programas informáticos y que los niños que vivían en la zona cercana a este lugar no tuvieran acceso a ese tipo de tecnología. Así que él decidió hacer literalmente un hoyo en la pared y colocar una computadora. Esto dio inicio a un experimento al que él le llamó el agujero en la pared. Él empezó a observar a los niños. La idea era que los niños aprendieran a utilizar el ordenador sin ayuda de otros adultos. Y esto se logró. Así que hablemos de los hallazgos eh, de Mitra eh, relacionados a este experimento. Lo primero es que Mitra observó autoexploración y descubrimiento, además de aprendizaje en grupo. Los jóvenes, Mitra describe que los jóvenes del lugar estaban comportándose como se comportan los insectos en una colmena, en donde unos se ayudaban a otros. Eh, para esto, para seguir analizando estas observaciones, él utilizó el análisis de los sistemas caóticos. Mitra explicó que en un ambiente ordenado no ocurre nada significativo y que en un ambiente en desorden pasa lo mismo, pero que en ocasiones en los sistemas caóticos comienza a ocurrir algo de manera espontánea, que es que empiezan a ocurrir orden, organización, empiezan a formarse estructuras. A esto él lo llamó al borde del caos. Eh, y esto es básicamente lo que Mitra observó con estos jóvenes con el experimento del hoyo en la pared, porque los jóvenes al inicio no sabían cómo utilizar las computadoras, empezaron a explorarlo de manera caótica, quizás peleándose unos con otros, pues, sin saber, fallando, cometiendo errores, pero con el tiempo empezaron a formarse grupos de aprendizaje, unos estudiantes ayudaban a otros y asimismo ellos aprendían a hacer, a utilizar la computadora por sí mismos. Y él observó en esto básicamente un aprendizaje espontáneo. Am, y estas observaciones y estas conclusiones a las que él llegó, él quiso entonces seguir investigando y creó entonces la escuela en la nube. Entonces ahora las escuelas en la nube son unas escuelas en donde se utilizan las TIC para eh, motiva- eh, para crear el aprendizaje de los estudiantes, en donde el estudiante crea su propio aprendizaje. En estas escuelas nube pude observar unos aspectos conductistas. Lo primero fue que Sugata Mitra organizó el ambiente, así como lo expone el conductismo. Él, entrevistó a los niños y entre todos decidieron cómo debía lucir ese ambiente de aprendizaje para que se pudiera dar ese aprendizaje espontáneo, ese aprendizaje en parejas, utilizando las TIC. Eh, y también vi el refuerzo, los estímulos y el refuerzo positivo con el uso de las abuelas. Eh, Realmente estos eran maestros retirados o personas que querían ayudar
que servían de voluntarios y ellos decían palabras para apoyar, para hacer sentir a los jóvenes bien con el aprendizaje y así poder motivarlos a aprender más. Por otro lado, pude observar también estrategias cognitivistas en este aprendizaje, que digan, este método educativo. Lo primero que observé fue el aprendizaje por descubrimiento con el método SOLE. En este método, o que era aprendizaje autoorganizado, los estudiantes, los maestros formulaban unas preguntas a los estudiantes al inicio de las lecciones y después los estudiantes tenían que investigar en la internet, ¿verdad? Para poder descubrir las respuestas a esas preguntas y de esa forma construían su propio conocimiento. Además, los maestros no les decían en dónde tenían que buscar la información, sino que, ¿verdad? Básicamente ellos tenían que empezar a explorar y a, a aprender por ellos mismos. Otra estrategia importante fue otra teoría importante cognitivista fue el aprendizaje significativo, porque me di cuenta que para poder participar de estas escuelas nube hacía muchas veces que los estudiantes, especialmente los de Inglaterra, firmaran unos compromisos para estudiar en esa escuela. Y creo que cuando los estudiantes firmaban este compromiso era porque realmente querían pertenecer al lugar y esto los motivaba a participar. Importante, esta escuela nube se creó en un ambiente, ¿sabe? La idea de la escuela nube surgió en un ambiente que básicamente carecía de tecnología. Y yo creo que lo que Mitra quiso mostrar es que aún sin conocimiento de tecnología o con poca tecnología podría darse el aprendizaje espontáneo que él vio en sus experimentos. Sí hay muchas ventajas de la escuela de la nube, comenzando que el Internet tiene una cantidad infinita de recursos, que además el que los estudiantes sean dueños de su propio conocimiento, ¿verdad? Hace que sea más significativo para ellos el aprendizaje. También el que los maestros formulen las preguntas y hagan que los estudiantes investiguen, hace que en la escuela en la nube sea un buen método, porque creo que se adapta ciertamente a las necesidades que tienen los estudiantes de hoy en día, de querer conocer por sí mismos. Los estudiantes de nosotros ya no quieren que nosotros les estemos dando los datos, ellos quieren ser dueños de su propio aprendizaje. Sin embargo, hay muchas desventajas en esta escuela, ya que en primer lugar, hay muchos lugares que carecen de energía eléctrica, eh, acceso a computadoras, internet, y en los lugares en donde hay acceso a internet, computadores y hay dinero, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces la información en internet puede ser errónea, falsa. Mi reflexión final. Bueno, quiero eh, bueno, realmente antes de terminar de mi reflexión final, quiero decir que la escuela nube sí es posible. Realmente, ah, la escuela nube sí es posible. Eh, lo que pasa es que yo considero que para poder hacerla, realmente eh, hay que tener las ganas y hay que ser bien persistente. Este, mm, realmente sí conlleva muchas dificultades, pero creo que hay muchas cosas positivas dentro de esta metodología de enseñanza que quizás puedan ser utilizadas por nosotros como maestros. Así que, por último, quiero decir mi reflexión final
Quiero terminarla con una cita. Dice, no limiten a los niños a su propio aprendizaje, es decir, al aprendizaje del maestro, porque nacieron en una época diferente. Esta cita a mí me gusta mucho porque hace que nosotros los maestros, eh, nos invita a los maestros a que dejemos de enseñar como a nosotros nos enseñaron. Las necesidades de nuestros estudiantes son distintas, las experiencias que han vivido también, y viven en una época completamente diferente a la nuestra. Así que yo creo que es hora de que le demos oportunidad a este tipo de enseñanza. Muchas gracias. Bueno, pues para finalizar, olvidé tocar un punto muy importante que es el relacionado a si en el futuro, no a ver si en el futuro existirán escuelas sin maestros presenciales. Yo creo que esto puede llegar a ser una realidad, pero creo que como quiera van a haber escuelas que van a tener maestros con formación académica formal porque siempre vamos a ser necesarios. Hay muchos estudiantes que necesitan la guía de adultos para poder llevar a cabo su aprendizaje. Así que eso es todo. Espero que les haya gustado mi ensayo.